Una vez más, te doy la bienvenida a tu clase. Espero te encuentres muy bien junto a los que más quieres. Estoy muy agradecida de ti porque sé que esperas con ansias a la profe Luz y sus clases de matemáticas para la vida. Te traigo para hoy el tema de los ángulos suplementarios. Conocerás qué son y cómo se opera con ellos. Anteriormente estuvimos tratando el tema de los ángulos complementarios. Decíamos que un par de ángulos agudos es complementario si al sumarlos se obtiene un ángulo recto. También aprendimos que esos se caracterizan porque siempre sumarán, matemáticamente hablando, 90 grados, sean o no consecutivos. Aunque los dos ángulos no estén juntos, si entre ellos logran hacer la suma de 90 grados, entonces serán ángulos complementarios. Son ángulos que suman la medida que tiene un ángulo recto. Los ángulos complementarios también están compuestos por dos lados y por un vértice en el origen de cada uno. Pueden ser utilizados ya sea en la arquitectura, en la construcción, en la fisionomía, etc. Dos ángulos no necesitan ser adyacentes, o sea, consecutivos, para ser complementarios. Que los ángulos complementarios pueden ser iguales no consecutivos y distintos no consecutivos. Además, que existen diferentes maneras de hallar ángulos complementarios. Por ejemplo, despejando una palabra o una variable, operando sistema de ecuaciones, sumando y restando. Ya sí que estamos listas para empezar a desarrollar el contenido pautado para hoy. Escuchemos el significado de la palabra suplemento. Luego hacemos un enlace y decimos a qué llamamos ángulos suplementarios. Suplemento, del latín supplementum, es el accionar y la consecuencia de suplir, suplantar, cambiar, solucionar un problema, agregar algo que falta. Un suplemento, al igual que un complemento, puede ser lo que se agrega a una cosa para mejorarla o perfeccionarla. La lengua española le llama suplemento a la sección especial de un diario u otro tipo de publicación que está formada por contenidos de una misma temática independientes de los principales. Por ejemplo, en el listín diario hay unas secciones especiales que sirven de suplemento, puesto que tienen informaciones que permiten al lector enterarse de algo en específico que quiera saber, como es el caso de las secciones de deportes, sociales, la República, mundiales, entre otras. En matemática, suplemento es el ángulo que le falta a otro ángulo diferente para formar dos ángulos rectos. Esto es, que el suplemento es la diferencia entre un ángulo determinado y un ángulo llano. ¿Recuerdas cuánto mide un ángulo llano? Si relacionas la palabra llano con la palabra ángulo, nunca se te va a olvidar. Y es que el ángulo llano se representa con una línea recta y encima de ella se coloca el semiarco para marcar dicho ángulo. Por eso se lee ángulo llano. Le llamamos ángulo llano. Este ángulo tiene una medida de 180 grados. Quiere decir entonces que si dos ángulos son suplementarios es porque la suma entre ellos es un ángulo llano, o sea, que esa suma representa un ángulo llano. Ahora anota
que te voy a dar la definición de ángulos suplementarios más detallada. Vamos. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Como 180 grados es la medida de un ángulo llano, otra forma de decir que dos ángulos son suplementarios es que juntos forman un ángulo llano. Te voy a repetir. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Como 180 grados es la medida de un ángulo llano, otra forma de decir que dos ángulos son suplementarios es que juntos forman un ángulo llano. Los ángulos suplementarios tienen su clasificación. Estos se pueden clasificar según la posición que tenga cada par de ángulos siempre que sean suplementarios. Escucha esto. Según la posición que tenga cada par de ángulos suplementarios, se pueden clasificar como ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Llamamos ángulos consecutivos suplementarios a los ángulos que comparten el mismo vértice y tienen un lado en común, y la suma de ellos es igual a 180 grados. Esto los hace ser también ángulos adyacentes. Según su medida, los ángulos suplementarios se clasifican en ángulos suplementarios distintos y ángulos suplementarios iguales. Ángulos suplementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 180 grados. Dos ángulos son suplementarios iguales si miden 90 grados cada uno, ya que tendrán la misma medida y la suma entre ambos es igual a 180 grados. Los ángulos suplementarios se pueden representar tanto de forma numérica como de forma gráfica. La representación gráfica de un par de ángulos suplementarios representados con las letras A y B de medidas 70 y 110 grados respectivamente sería dibujar en un plano el par de ángulos y representarlos gráficamente. La representación numérica de un par de ángulos suplementarios es solo decir con números las medidas que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, un par de ángulos suplementarios A y B se representan con sus medidas de esta manera. Ángulo A es igual a 100 grados y ángulo B es igual a 80 grados. Ángulo A es igual a 100 grados y ángulo B es igual a 80 grados. ¿Qué crees si representamos gráficamente varios ejemplos de ángulos suplementarios? Vamos. Representar gráficamente los siguientes ángulos suplementarios. Ejercicio 1. Ángulo A es igual a 35 grados más el ángulo B, que es igual a 145 grados, igual a 180. Ejercicio 2. Ángulo A es igual a 75 grados más el ángulo B, que es igual a 105 grados, igual a 180. Ejercicio número 3. El ángulo A es igual a 120 grados más
el ángulo B es igual a 60 grados, igual a 180 grados. ¿Ves cómo sumamos cada par de ángulos? Esto se hace para comprobar que estamos graficando un par de ángulos suplementarios. Por eso, cada suma debe ser igual a 180 grados. Repasemos entonces. Lo haremos mediante un ejercicio de aplicación, donde yo te hago las preguntas y tú das la mejor respuesta. Sé que será la correcta en todos los casos. ¿Cuándo un par de ángulos es suplementarios? Te repito, ¿cuándo un par de ángulos es suplementarios? Cuando la suma de ellos es igual a 180 grados. Excelente. Otra pregunta. ¿De cuántas formas se puede representar un par de ángulos suplementarios? ¿Y cuáles son? Te voy a repetir. ¿De cuántas formas se puede representar un par de ángulos suplementarios y cuáles son? De dos formas. Una es numérica y la otra es gráfica. Excelente. Número 3. Según su medida, ¿cómo se clasifican los ángulos suplementarios? Y define cada uno. Según su medida, ¿cómo se clasifican los ángulos suplementarios? Y define cada uno. Ángulos suplementarios distintos y ángulos suplementarios iguales. Los ángulos suplementarios distintos son los que tienen medidas diferentes, pero la suma entre ambos mide 180 grados. Por su parte, los ángulos suplementarios iguales son los que miden 90 grados cada uno, o sea, que tienen la misma medida. Estoy segura que respondiste correctamente a cada pregunta. Por eso te felicito y te animo a realizar todas las actividades que te propone tu cuadernillo de trabajo porque te permitirán reforzar tus conocimientos. Por hoy hemos terminado, pero antes de irme quisiera que reflexiones en la siguiente frase. La matemática no lo es todo en la vida, pero vivir sin matemáticas, todo lo demás es nada. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.